Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Y vamos a la palabra de Dios. Quiero que abran sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, por favor. Hoy en día se predica un mensaje que es muy bueno para todas las personas. Dios tiene un plan maravilloso para ti, de éxito, de prosperidad, de bienestar. Puedo ver esa misma predicación en el libro de Ezequiel, donde los profetas decían paz y seguridad y bienestar. No viene el juicio, no viene nada. Pero sin embargo, hoy en los púlpitos cristianos se enseña esta verdad. Pero esta verdad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Esta verdad rompe la palabra de Dios completamente, porque ciertamente Dios tiene un plan maravilloso para la vida del hombre, pero en el cielo. Pero aquí en la tierra, ¿verdad? Tenemos que pasar por varias cosas. Esas personas que predican de tal manera le ofrecen el cuento de Caperucita Roja a las personas. Les ofrecen el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, donde todo es maravilloso y hermoso. Pero déjenme decirle una de las cosas. Yo le he puesto por título a este mensaje: ¿por qué las pruebas? O entre signos de admiración, ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago en este tema, ¿verdad? Vamos a darle lectura, versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero que me acompañen a hacer una oración. Señor, te alabamos en esta tarde y te bendecimos con nuestros corazones. Y pedimos para que tú hables a nuestros corazones. Pedimos para que tú, Señor mi Dios, nos ayudes y nos fortalezcas a vivir una vida santa delante de ti. Que tú en esta tarde, mi Dios, nos hables y nos confortes en nuestra vida. Te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, que eres el dador de la vida, que eres el dador de toda dádiva, que tú eres el que nos ayuda en todo lo que nosotros pasamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir delante de ti de una manera correcta. Te pedimos, mi Dios, que des el control de este mensaje y que hable tu palabra, ¿verdad? Y no la del hombre. Te pedimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje que se dice que todo va a estar bien y que no vas a sufrir nada, se oye por muchas partes. Pero yo les decía al principio que esto quebranta lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Santiago, hablándole a los cristianos de su época, les dice lo siguiente: hermanos míos, ¿verdad? Esto es algo importante de hermanos míos, y esto es un paréntesis antes de entrar a la enseñanza. Santiago nos hace recordar qué es lo que somos dentro de la iglesia. Santiago nos hace recordar y le dice a los cristianos: hermanos míos, dándoles a entender que hay un vínculo perfecto entre los cristianos que están adorando a Dios aquí y que están adorando a Dios en otra parte. Pero me voy a concentrar aquí. Santiago nos recuerda que somos hermanos. Esta palabra hermanos significa hermanos, padres, hijos de un mismo padre y de una misma madre. Hermanos, nosotros somos hijos de un mismo padre.
Entonces, viendo la característica donde Santiago dice, hermanos míos, creo que nosotros también debemos de comportarnos de esta manera, ser y reconocer que tú eres mi hermano, que tú me consideres tu hermano, ¿verdad? Y que haya un vínculo de amistad como los de un hermano. Pero hermanos, después de decir esto, vemos lo que dice el apóstol Santiago, de hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Esta pequeña frase confronta a los que dicen que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Porque esta frase es muy difícil de comprender para el ser humano. Nos confronta con la realidad que nosotros vivimos. Santiago, puedo ver a los que recibieron la carta de Santiago. Tened por sumo gozo cuando esté yo sufriendo. Tener alegría cuando yo esté sufriendo. Santiago está loco, pudieron haber dicho. Pero en realidad no. Porque Santiago va a hablar, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de enfrentar las pruebas. Y lo podemos ver después de la coma, tened por sumo gozo. Muchos podrían decir, bueno, pues ¿de qué se trata? ¿Me tengo que estar riendo en las situaciones malas que yo tengo? ¿Puedo estar carcajeándome y pasándome alguna cosa? Pues eso no puede ser, ¿verdad? Por nuestra naturaleza que nosotros tenemos. Porque cuando nos pasa alguna dificultad o pasamos por una adversidad, lo primero que nosotros experimentamos es tristeza. Es tristeza completamente. Pero Santiago dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Bueno, ¿qué estás queriendo decir, Santiago? ¿Verdad? ¿Qué? Se pudieron haber preguntado los cristianos, ¿qué estás queriendo decir? Bueno, la palabra tener es una orden, es un imperativo. Tened por sumo gozo, es una orden. Santiago, como el pastor de la iglesia de Jerusalén, y a los demás cristianos les da esta orden, tened por sumo gozo. Pero tened por sumo gozo, ¿cómo voy a tener alegría en medio de lo que yo estoy pasando? Bueno, lo que quiere decir Santiago es, tenemos que tener una buena aptitud ante las pruebas. Tenemos que tener una buena aptitud ante las pruebas. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante una adversidad? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la prueba? ¿Cómo vamos a reaccionar ante lo que nos está pasando? Decía yo al principio, nos entristecemos, pero necesitamos tener una buena aptitud, porque la tristeza sí viene a nosotros, pero como hijos de Dios tenemos que tener una buena aptitud ante eso. Y la actitud que Santiago recomienda es tened por sumo gozo. Ten una buena actitud delante de lo que tú estás pasando. Me podrán decir, pero usted qué sabe de lo que yo estoy pasando. ¿Cómo usted me va a decir que me alegre si se me está cayendo el techo de mi casa? ¿No? Pero tenemos que enfrentar una buena aptitud ante eso. ¿Sí? Debemos de experimentar una buena aptitud. ¿Por qué? ¿Por qué la buena aptitud ante las pruebas? Por el solo hecho de que nosotros somos el reflejo de la predicación de la salvación de Dios, de un Dios de amor, de un Dios que nos salvó algún día para tener ese gozo. Pero ¿por qué gozo? ¿Verdad? Sería la siguiente pregunta. ¿Por qué Santiago dice, tengan una aptitud alegre? ¿Verdad? ¿Por qué tener esa aptitud? Bueno, ¿por qué? Porque el cristiano se tiene que caracterizar por una vida
en gozo. ¿El gozo por qué? Primeramente, el gozo de haber recibido la salvación de Dios. ¿Eso no nos alegra haber recibido la salvación de Dios? Para mí sí. Aunque lo que esté pasando, eso me hace estar gozoso. Ahora, el recibir la salvación de Dios me hace alegre. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:20, vamos allá rápidamente. Y muchos ya conocemos lo que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu Santo, o el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra cosas no hay ley. Pero fíjense, después del amor, Pablo habla del gozo. Si tú no eres una persona que vive gozosa y que tú le pones una aptitud de diferente forma a la adversidad, es porque no estás viviendo una intimidad con Dios, o porque no has desarrollado el fruto del Espíritu Santo en tu vida. ¿El cristiano tiene gozo? Sí, sí lo tiene. Pero no queremos aplicarlo a veces, porque nuestra circunstancia es tan más grande que lo que nosotros podemos hacer. Nuestra circunstancia es más grande que gozarnos, tener alegría. Bueno, ¿por qué la alegría? Muy bien, tengo ese problema. Entristeciéndote, ¿lo vas a solucionar? ¿Entristeciéndote lo vas a solucionar? No. Por eso Santiago les dice: tú no vas a poder solucionar tus problemas. Mejor pon una actitud bien y Dios va a resolver tus problemas. Dios te va a ayudar a enfrentar esos problemas. Pero muchos no queremos, ¿verdad?, creer a esto. Ahora, el gozo es el reflejo de nuestra comunión. Jeremías 15:16. Fíjense cómo dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Dice Jeremías a Dios: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué muchos no experimentamos el gozo y confiamos en el Señor? Porque no estamos leyendo la palabra de Dios. No estamos teniendo comunión con Dios. No estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. Por eso viene el problema y lo primero que hacemos es nos apachurramos. Dijo Cristo: por más que te afanes, ¿cómo puedes tú forzar a crecer otro cachito más? ¿O cómo puedes añadir más a tu estatura? Por más que te afanes, no puedes. O sea, si nosotros no podemos solucionar el problema, confiemos en Dios y gocémonos, alegrémonos en Él, ¿verdad? Porque eso es muy sencillo. El gozo también es el reflejo de haber creído en Cristo. Ese es un grande reflejo de haber creído, del gozo, el haber creído en Cristo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:8, unas hojitas más allá adelante. Primera de Pedro 1:8.
Dice, hablando también del mismo tema de Santiago, y ahorita lo vamos a ver un poquito más completo, dice, a quien amáis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Haber creído en Él, dice Pedro, ni siquiera le has visto, ni siquiera lo ves, pero crees en Él, y eso es causa de gozo y alegría. ¿Me van entendiendo? Es la confianza en Dios. Ese es nuevo nacimiento. Es la fe en Jesús la que te hace estar gozoso. Podemos entender el pensamiento de Santiago, pues. Si ustedes han nacido de nuevo, si ustedes han puesto su fe en Cristo, si ustedes han confiado completamente en Él, alégrense. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque es más poderoso Dios que las dificultades que nosotros podemos tener. Ahora, ¿por qué tener gozo también ante las tribulaciones o adversidades? Porque tenemos una esperanza. El cristiano tiene una esperanza por la cual se alegra. Y esa es la vida eterna. Esa es el cielo, la presencia de Dios. Hebreos 10:35. Voy a estar usando un poquito la Biblia, pero que hable la Biblia más que yo. Escuché de un hermano una vez. Hebreos 10:35. Unas hojitas atrás. Nomás dele unas hojitas atrás. Y Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún por poquito, y el que ha de venir vendrá y tendrá, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, tenemos que entender que hay una esperanza adelante. Tenemos un galardón. Y ese galardón, dice Pedro, es una esperanza en los cielos. Dice Pablo, una esperanza en el cielo, en el cual esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera lo podemos ver? Lucas 6:22 también nos habla. Rápido, Lucas 6:22. Nos habla de las mismas cosas. Y fíjense cómo Cristo habla de esto. Lucas 6, 22. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y dice el 23: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Gozaos, dice Cristo, en aquel día, porque aquí vuestro galardón es grande, aquí en la tierra. ¿Sí dice así? En los cielos. Ahora, ¿Dios tiene un plan maravilloso para ti? Sí, en el cielo completamente. ¿Sí? Pero gózate en eso. Tenemos varios ejemplos de personas que se gozaron en su adversidad. El apóstol Pablo es uno de ellos. Y es un ejemplo el apóstol Pablo.
Es un hombre que usó Dios grandemente, aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de todo lo que Pablo pasaba. Él decía: me gozo en vuestras tribulaciones. Vamos a ver 2 Corintios 7, unas hojas más atrás, 2 Corintios 7, del 4 al 7. 2 Corintios 7, del 4 al 7. Dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gracia en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos; de dentro, temores. Hablaba de sí, de lo que él sentía. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino con la consolación con la que había sido consolado. En cuanto a vosotros, hacednos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice: de gozo, sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en nuestras tribulaciones. Él es un ejemplo. Ahora, otro personaje bíblico es Job. Él no renegó de Dios. Él dijo: si Dios da, Dios quita, adelante. Ese no lo vamos a ver. Los apóstoles en Hechos 5:41 salieron gozosos de haber sufrido por causa del nombre de Jesucristo. Ahora, pero un ejemplo tan grande de una persona que se gozó en medio de la adversidad es nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense nada más: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Podemos entender las palabras de la escritora a los Hebreos? El gozo delante de él fue a la cruz. Él lo hizo con una actitud gozosa. Él lo hizo con alegría. Aunque luchó en Getsemaní, pero dice, con alegría lo dijo: para esto me has traído, para esto yo he venido, para dar mi vida por todas las personas. Y no le importaron los clavos, aunque es algo fuerte. Pero dice Hebreos: menospreció el oprobio. ¿Sí? Menospreció el oprobio, menospreció todo el rechazo, menospreció todo lo que quieran, pero él, vemos que se gozó al haber muerto por las personas, por ti y por mí. ¿Qué más ejemplo podemos tener si no es el de nuestro Señor Jesucristo? Pero uno puede decir: pero Cristo era Dios. Ok, sí, cierto, Él era Dios. Pero dice la palabra que Él también tenía debilidades como ser humano. Porque así como era 100% Dios, era 100% hombre. Con nuestras debilidades también. Él lloró. Él sufrió la cruz, lo dice. Él se angustió que hasta sudó gotas de agua con sangre. No podemos escudarnos. Él era Dios
Él vino y nos puso un ejemplo. Hermanos, entonces, Santiago les invita a los hermanos a gozarnos. Y ahora en esta tarde también yo los invito, tomen la mejor actitud ante sus problemas. No los van a poder resolver ustedes. Solamente Dios les va a ayudar y les va a dar esa fortaleza para enfrentar esas dificultades. Ahora, seguimos en Santiago, volvemos a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Después, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, las pruebas son necesarias. Y lo voy a explicar ahorita. Las pruebas son necesarias. Los problemas son necesarios. Las adversidades son necesarias. ¿Por qué? Pero son pruebas, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando una persona camina con Dios, cuando una persona es fiel a Dios, se va a enfrentar a todo tipo de dificultades. Santiago le dice, ustedes se van a enfrentar a lo que no se pueden imaginar, yo creo. ¿Cuáles son las adversidades que nosotros podemos experimentar? ¿Me quedé sin dinero? Puede ser que sí, y a alguno lo perturba. ¿Tuve un accidente? Puede ser que sí. Pero ¿cuántas más adversidades podemos experimentar? ¿Cuántos problemas? Muchos. Muchos problemas en el matrimonio, muchos problemas con los hijos, muchos problemas en el trabajo, y ahora más problemas en nuestra misma persona. Pero entonces, todo esto vamos a nosotros que enfrentar. ¿Cuántos de aquí no hemos enfrentado enfermedades? Las hemos enfrentado. Ligeras, peores, pero las hemos enfrentado. ¿Cuántos de aquí no nos hemos quedado sin dinero para las tortillas? O para pagar el cable, la luz. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido abofeteados por la causa de Cristo? Ninguno. Ninguno. Entonces, las pruebas que dice Santiago es, ustedes van a sufrir, van a tener pruebas, van a tener dificultades, pero el apóstol Pablo lo ratifica por la predicación del Evangelio. Aún los problemas personales y familiares y de dinero son cosas que vamos a enfrentar, pero ni un cristiano, al menos yo me equivoco, a lo mejor sí hay, ¿verdad? Para no generalizar, hemos tenido problemas por predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero entonces son necesarias y vamos a enfrentar. ¿Qué dificultades podemos nosotros enfrentar? Pues Santiago le habla a los hermanos, pero no les habla como Pedro, en la primera de Pedro, ¿verdad? Como una iglesia perseguida. Santiago les habla en un contexto en donde van a ser perseguidos por causa de la predicación del Evangelio, por el rechazo, por la burla, por cosas de esas externas que nosotros sufrimos. Ahora, es interesante la palabra que se usa para pruebas. Por eso, lo que yo les decía es que las pruebas son necesarias. No las podemos quitar, pero son necesarias. La palabra para pruebas es la palabra griega peirasmo, que significa una prueba con un fin. O sea, algo que tiene un fin, o algo que vas a tener con un propósito. Hay un propósito detrás de una prueba. ¿Sí? La misma palabra también nos define la prueba, ¿verdad?
nos sirve la prueba para purificarnos también. ¿Sí? Entonces, si la palabra que Santiago les dijo a los hermanos es: todo lo que tú sufras es por un propósito. Todo lo que tú pases va a tener un propósito. No es que Dios sea un tirano. No es que Dios sea un Dios malo y que te haga te quiera ver sufrir. No, sino que Dios va a agarrar las pruebas y permite las pruebas, ¿verdad?, con un fin. ¿Y cuál es el fin que nosotros cuál es el fin que Dios tiene para nosotros en las pruebas? Número 1, la fortaleza espiritual. Tenemos que estar fortalecidos espiritualmente. Sí, tenemos que estar fortalecidos, porque la fortaleza viene de Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza en el tiempo de las tribulaciones. Y la fortaleza la traducimos como alguien que está bien fortalecido, bien firme, inconmovible. Entonces las pruebas te hacen inconmovible. ¿Cómo lo puedo ilustrar esto? Yo escuchaba una vez a un entrenador de fútbol americano. No sé si él sea así en todos, pero él dice que para los que chocan con las personas, les ponen un obstáculo para que ellos topen ahí. Y cuando lo superan, le ponen uno más fuerte. Y cuando lo superan, le ponen otro más fuerte. ¿Para qué? Porque va superando su fuerza y su técnica. Así nosotros, por el propósito de las pruebas, es que tú te sigas fortaleciendo. Otro propósito en las pruebas es que purifica nuestras imperfecciones. ¿Qué es purificar? Limpiar. Porque a veces nosotros, si la vida todo es feliz, si la vida todo es viva, ¿verdad? Una fiesta infantil, pues no nos vamos a dar cuenta de lo que tenemos que quitar en nuestras vidas. Pero cuando viene la tribulación, cuando vienen las luchas, cuando vienen todos los problemas, es ahí donde nosotros entendemos: híjole, Dios, perdóname porque hice aquello. Pero no porque la adversidad sea por aquello que hiciste, sino que ahí haces más uso de tu conciencia y dices: en verdad, Dios, estoy mal delante de ti. Perdóname. ¿Y cuántos? Eso es la naturaleza del ser humano. Que cuando se hallen problemas, lo primero es que busca a Dios. Muchos. Pero al mismo tiempo nos reconocemos nuestros problemas, nuestros errores. Por eso son las pruebas, para hacernos reflexionar. A ver, ¿estás caminando con Dios? A ver, ¿estás bien firme en Dios? ¿Por qué creen que muchas personas llegan a las iglesias, quieren conocer de Dios, pero viene la prueba y se van? Porque no soportan la prueba. ¿Sí? Otro fin de las pruebas, y este es el más importante, es probar nuestra fe. Santiago lo dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces les dice: ustedes saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero qué interesante,
la siguiente palabra que también se usa prueba no es la misma que la primera. Estamos hablando de otra palabra que se llama dicomono, ¿verdad? Que se usa, esta palabra se usa para hablar, déjenme lo veo bien para no cometer un error, para ver que una moneda sea auténtica, de uso legal y que no tenga aleaciones. Puedo ver a veces las monedas 0720, ¿alguien las conoció? Aquí. No. ¿Eh? 0720 son de plata y esas ¡ting! Las tiras al suelo y se oye ¡ting! Y tiras un peso y no se oye ¡pa! ¿Verdad? ¡Pa! Entonces, pero una moneda auténtica es la que, por ejemplo, si es de plata, es de plata. Si es de oro, es de oro. Entonces, la prueba de nuestra fe. Las tribulaciones nos reflejan la prueba de nuestra fe. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a ver qué opina Pedro. Porque al igual que el apóstol Pablo y al igual que Pedro, hablan del mismo tema. Y qué increíble, ¿verdad? Santiago fue el primero que escribió su carta. Entonces, Pablo aprendió de Santiago. Y Pedro también. Pero vamos a ver qué nos dice Pedro de la prueba de nuestra fe. Primera de Pedro, unas hojitas adelante. Primera de Pedro, 1, del 4 al 8. Bueno, voy a leer desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, Pedro habla lo mismo que Santiago, pero Santiago fue el primero que escribió su libro. ¿Pero para qué? Para que sea sometida. Esta palabra sometida es puesta a prueba vuestra fe. Y fíjense cómo es nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro habla lo mismo que Santiago, pero Pedro nos habla un poquito más amplio. Es necesario que nuestra fe sea probada como el fuego. Yo tengo un amigo que hace medallitas y hace cosas con oro. Y yo una vez le preguntaba oye, ¿a qué temperatura se funde la plata y se funde el oro? Y ya me decía, no, pues a tal temperatura. Le digo, son temperaturas un poquito altas, ¿verdad? Sí, pero es necesario para quitarle lo malo al oro, para quitarle la escoria a la plata. Entonces, la prueba de nuestra fe es perfeccionarnos para la obra que Dios tiene para nosotros. Pero en realidad, muchos cristianos, cuando su fe es probada, no soportamos la prueba. No soportamos la prueba. Porque
se dice que Dios nos pasa por el horno de fuego. Nos pasa para purificarnos. Deja que pasemos por esas pruebas para quitarnos toda la inmundicia que nosotros tenemos. Sí, que se quiten esas aleaciones que hay en nuestro corazón. Decíamos ahorita en el canto de los niños, hay un solo Dios, ¿verdad? Y hay un solo Dios. Pero déjenme decirle, sí hay un solo Dios, pero para la gente tiene otros dioses más grandes que el mal Dios más grande, poderoso del mundo. Y lo decíamos, el dinero. Y decíamos, ¿verdad? El trabajo. Y decíamos muchas cosas. Pero ¿saben cuál es un Dios que el hombre ama más? Es el pecado. Es el pecado. Y cuando Dios nos quiere meter en el horno de fuego, en la prueba, es para quitarnos ese pecado. Para que seamos puros delante de Él. Porque Dios es un Dios santo, sin mancha, sin aleaciones. Él es puro completamente. Y Él quiere que nosotros seamos igual. Ahora, ¿para qué Dios quiere que nosotros seamos igual? ¿Para qué Dios quiere quitarnos todo eso? ¿Para qué Dios quiere quitarnos toda esa escoria que nos estorba? Dice Hebreos, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos eso? ¿Por qué Dios quiere meternos en esa dificultad? Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Puedo entender a Santiago diciéndoles, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. La prueba tiene un propósito. Las dificultades tienen un propósito, que Dios tiene algo para ti. Porque Dios no puede usar a una persona si está en pecado. Dios no puede usar a una persona si todavía tiene problemas en su corazón, si Dios es Dios o no es Dios. Pero Dios quiere que seamos puros completamente delante de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere usarnos para su gloria. Santiago, hablábamos la semana pasada, era un siervo, reconoció que era un siervo de Cristo, un siervo para la gloria de Dios. Y lo que quiere Dios es que nos quitemos todo lo que nos estorba para ser siervos para la gloria de Dios, para que nosotros practiquemos el plan que Dios tiene para nosotros, el de predicar, el de llevar las buenas nuevas a la gente que no tiene la esperanza de la vida eterna. Pero ¿cómo podemos nosotros dar la esperanza de la vida eterna si nosotros no nos hemos purificado? Pero ahora, ¿por qué también es la prueba de nuestra fe? Porque la prueba de nuestra fe nos lleva a un escalón más arriba. ¿De qué? De soportar las adversidades. Nos ayuda a escalar un poquito más. Entonces nos hace más fuertes en las pruebas. ¿Sí? Y las pruebas no tienen medida. Como para una persona, una prueba chiquita puede ser grande, es su prueba. Y si para otra persona su prueba está así, y para la otra se le hace chiquita, es su prueba. Dios lo está usando, Dios lo está provocando. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar para su gloria. Ahora, regresamos a Santiago, ¿verdad? Y dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, si nuestra fe es probada, lo único que nosotros tenemos que experimentar y tenemos que ir trabajando es en la paciencia. Sí, esta palabra paciencia en el griego es hupomone y se habla de perseverancia y de constancia en bien hacer o permanecer abajo.
¿verdad? En otras palabras, permanecer, estar en quietud, esforzándose bajo las adversidades. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Tener una actitud buena y usar de la paciencia. Leímos Gálatas 5 hace rato y decía amor, gozo, pero entre esas palabras estaba la paciencia. Nosotros debemos de ser pacientes ante la prueba. Nosotros debemos de permanecer en quietud, con perseverancia, con tranquilidad ante esa adversidad. Entonces, si dejamos que Dios obre por medio de su Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu, nosotros vamos a experimentar la paciencia. Pero muchos de nosotros no tenemos paciencia. Pero la pregunta que yo me hago, ¿entonces el cristiano no tiene paciencia? Sí, el cristiano tiene paciencia porque es un fruto del Espíritu Santo que mora dentro de él. Entonces, ¿por qué no tenemos paciencia? Si es algo que está ya dentro de nosotros y está con nosotros. Porque no sabemos aplicar la paciencia a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos ganan. No, ¿por qué? Y esto, y no, estoy desesperado, estoy triste. En vez de decir, Dios, paciencia, dame esa tranquilidad que yo necesito para soportar esto. Dame la paciencia. Pero muchos no queremos la paciencia. Queremos que Dios actúe así, a la maruchá, ¿verdad? A instantáneo. Dios quiere que nosotros queremos que Dios actúe así, pero a veces Dios deja que las pruebas se alarguen para experimentar la paciencia también, para ser pacientes. El ser humano por naturaleza es impaciente, porque todo lo queremos así, pero nosotros debemos de aprender a ser pacientes con todo. ¿Pacientes en qué? En las pruebas, ¿verdad? Pero también aparte de las pruebas tenemos que ser pacientes en otras cosas y no lo somos. Y actuamos conforme a lo que nosotros creemos y creemos que es lo correcto. Ahora, un ejemplo de paciencia, ¿verdad? Nos habla Pablo y Cristo otra vez. Segunda de Corintios 6:4, ¿verdad? Vamos a ver algo que nos dice el apóstol Pablo sobre la paciencia. Segunda de los Corintios 6:4 y dice: antes bien, no nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. ¿En qué? En tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Entonces el apóstol Pablo nos exhorta también. Dice, pero es bien importante que veamos que dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, y empieza a describir lo que él ha pasado. Hermanos, nosotros no le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo. Él dice paciencia en las tribulaciones, en los azotes, todo lo que tú puedas vivir de malo. Paciencia.
Lucas 21:19. Vamos a Lucas 21:19. Lucas 21:19. ¿Ya estamos ahí? Fíjense cómo dice Cristo, ¿verdad? 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, juntémoslo con lo que dice Santiago, con lo que dice Pedro. Tú tienes paciencia, es una señal de que vas a ganar tu alma. Y no porque la ganes por tus propios méritos, ya no la ganamos, sino que va a ser el reflejo de un nuevo nacimiento de verdad. ¿Sí? Entonces, dice Santiago, regresamos a Santiago y dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia, o sea, viene la prueba y lo primero que tenemos que hacer es en la prueba tener una actitud correcta y después experimentar la paciencia en la prueba, porque la paciencia, ¿verdad?, tiene un resultado. La paciencia hace un trabajo en nosotros, porque miren cómo dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces, la paciencia en nosotros hace un trabajo, porque aquí lo dice, su obra, esa palabra obra es trabajo completo, un trabajo para un fin. Entonces, si tú tienes la paciencia va a hacer algo en ti también, va a hacer un trabajo dentro de ti, completamente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer la paciencia en nosotros? Pues muy sencillo, nos va a dar esa madurez que necesitamos. Tenemos que ser completados. ¿Cómo? Dios nos va a dar madurez. ¿Por qué hay tanto cristiano inmaduro? ¿Por qué hay tantas personas que son grandes y son las más inmaduras? Yo he conocido personas grandes y de tiempo en la iglesia que son los más inmaduros para todas las situaciones, para cualquier cosa, para expresarse, para reconocer sus errores. Pero entonces la paciencia produce en nosotros una madurez, porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Va a ser la obra. ¿Cuál obra? Para que seáis perfectos y cabales. Esta palabra perfectos, teleios, en el griego, ¿sí? Habiendo alcanzado un fin. O, en otras palabras, maduros. ¿Sí? Unas palabras maduro. No es una persona perfecta que no tenga cosas malas, o sea, como Dios, una perfección así. No, es una persona que es madura, que ya entiende la situación, que ya entiende cómo va a responder, que ya entiende qué es lo que va a hacer en las adversidades, qué va a hacer en los problemas. Entonces la paciencia va a producir en nosotros madurez. Y hermanos, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros para que seamos cristianos maduros y no cristianos inmaduros. A veces los niños son más maduros que los adultos. Y eso es triste. ¿Pero por qué? Porque no dejamos que la obra de Dios esté en nosotros. Haga Dios la obra con nosotros. Entonces, necesitamos madurez
¿Creemos que necesitamos madurez? Sí necesitamos madurez. Y como vas madurando, vas siguiendo a ser maduro. Es como una fruta, ¿verdad? Una fruta de lo verde, poco a poco va madurando. Pero ¿hasta qué altura tenemos que madurar? Dice Efesios, hasta la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Pero parecemos que no somos hijos de Dios. Parecemos que no estamos buscando llegar a la altura de Cristo. No la vamos a llegar. Pero tenemos que ir creciendo en madurez. Entonces, es lo que le dice Santiago. Ustedes tienen que ser más maduros. Y Dios va a usar las adversidades para eso. Y cabales. Esta palabra es importante porque hay mucha discrepancia en su definición, pero yo creo que hay personas que se dan a la tarea de investigar mejor, más bien qué significa. Pero cabales significa completo en todas sus formas. En otras palabras, una persona que sea íntegro. Íntegro. ¿Qué quiero decir con una persona íntegra, completa? Que una persona que es uno aquí, con una aptitud aquí y en otras partes es la misma persona. Porque hay personas que allá afuera son unas y dentro de la iglesia son otras. Y no es integridad. Que dicen una cosa y mañana dicen otra. Y Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Por eso Cristo dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Porque eso nos habla de integridad. Porque estás firme en lo que tú vas a decir. Pero sin embargo, muchos no queremos esto. No, nos duele. No queremos el dolor. Pero el propósito del dolor es purificarte. En los gimnasios, ¿verdad? Va uno a hacer pesas y está uno un día, ¿verdad? Y no, fácil. Pero al siguiente día está, ay, me duele, ay, me duele. Y dicen que si no duele, no sirve. No crece el músculo. Si no duele, no crece el músculo. Si tú no estás experimentando estas pruebas, ponte bien en tu corazón, porque dice el apóstol Juan Pedro en Hechos, tenemos que entrar en el reino de los cielos, aún pasando por diversas pruebas también. Lo estoy parafraseando, no lo estoy citando como es, pero así lo dice. Entonces, queremos ser maduros, queremos ser íntegros. La prueba nos ayuda para eso. Pero para esto nosotros necesitamos enfrentar la prueba. Enfrentarla. Prueba, pues aquí estoy, prueba. Pero Dios está conmigo. Y me va a dar esa paciencia, me va a dar esa fortaleza. ¿Y sabes qué? El gozo del Señor está conmigo, porque paz y gozo en el Espíritu Santo. No podemos decirle que no a las pruebas. Por eso es un error decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, cuando verdaderamente el cristianismo, Dios nos va a meter por diversas pruebas. Va a permitirlo Dios para un resultado, que nosotros seamos capaces de hacer la obra que Él nos ha encomendado. ¿Por qué hay muchos que no hacen la obra que nos ha encomendado? Porque no han crecido.
porque a las pruebas les dicen, no, y ya me voy de la iglesia, y ya no busco a Dios, y ya no leo la Biblia, y me olvido porque Dios no me escucha, porque Dios no está viendo el sufrimiento que yo tengo. Dios está viendo el sufrimiento que nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? Dios está al control de eso. Y Dios no nos va a dejar soportar, no nos va a dejar enfrentar lo que no podamos soportar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión a esto? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Cuál es? Puedo pasar recapitulando, pero es muy sencillo. Confía en Dios. ¿Has creído en Él? Sigue confiando en Él, a pesar de lo que te esté pasando. No desistas, enfrenta con valentía y sigue hacia adelante, porque dice, no somos de los que volteamos para atrás para condenación. Dijo Cristo. Me hizo recordar algo. Dice Cristo que aquel que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de Él. Y muchos así estamos. Ahora, la idea central es: enfrenta las tribulaciones. Confía en aquel que puede librarte. Si te libró del infierno, ¿no te podrá librar de otras cosas? Si te regaló a su hijo, ¿no podrá hacer otra cosa? Dice, pero Él hace más abundantemente las cosas como nosotros pensamos, pero como nosotros pensamos, pero no queremos ser pacientes para enfrentarlo. Vamos a hacer una oración.